Lucía, explícame, ¿quiénes son esos niños? Señor Ricardo, ellos son huérfanos. Un poderoso empresario regresó a casa antes de lo habitual, sin avisar, creyendo que controlaba cada rincón de su mundo. Era la hora del almuerzo, y la mansión silenciosa escondía un secreto que nadie debía ver. Al abrir la puerta del comedor, su corazón se detuvo al presenciar una escena imposible. Nada de lujos, nada de protocolos, solo una verdad cruda que lo enfrentó a su pasado. Ese instante cambiaría su vida, su familia y el significado real de la riqueza para siempre. El sol del mediodía entraba sin fuerza por los ventanales de la mansión, iluminando un silencio enfermo. Ricardo Montenegro regresó 3 horas antes, empujado por un cansancio que no era físico. Desde la muerte de su esposa, la casa se había vuelto un mausoleo impecable. No había risas, no había olores, solo mármol frío y relojes caros. Dejó el portafolio en el suelo, algo impensable en el hombre que fue. El recuerdo de ella lo perseguía, incluso en pleno almuerzo. Había evitado ese horario durante años porque dolía demasiado. Avanzó por el pasillo central esperando encontrar lo mismo de siempre. Soledad, control, orden absoluto, pero ese día la casa tenía vida, y eso lo descolocó por completo. El sonido de una cuchara chocando contra un plato lo detuvo en seco. Ricardo frunció el ceño, ese ruido no debía existir en esa casa. Se acercó al comedor con pasos lentos como si temiera despertar un recuerdo. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar vapor y voces suaves dentro. Una joven empleada llamada Lucía estaba junto a la mesa. Frente a ella, 4 niños comían con concentración absoluta. No hablaban fuerte, no reían, devoraban cada bocado como si fuera el último. Sobre la mesa de caoba, había arroz amarillo, simple, fuera de lugar. Ricardo sintió que el pecho se le cerraba. Esa escena era imposible, y entendió que había llegado temprano a una verdad que nunca debió ocultarse. El leve crujido del piso delató su presencia, y los niños reaccionaron de inmediato. Las cucharas se detuvieron en el aire, los cuerpos se encogieron sin pensarlo. Uno de ellos se deslizó bajo la mesa, otro buscó refugio en silencio. Lucía se puso de pie al instante, extendiendo los brazos frente a ellos. «No se muevan», susurró con una firmeza nacida del miedo. Ricardo se quedó paralizado. Jamás había visto ese tipo de reacción. No era sorpresa, era terror aprendido, profundo. «Tranquilos», intentó decir, pero su voz sonó ajena. Los niños no lo miraban a él, miraban la puerta, como si esperaran que alguien peor pudiera aparecer en cualquier momento. Ricardo avanzó un paso, con el corazón golpeándole las sienes. Lucía lo miró a los ojos, sabiendo que ya no podía huir. «¿Quiénes son esos niños?», preguntó él, conteniendo la ira. Ella tragó saliva, sin bajar la mirada. «Son huérfanos», respondió demasiado rápido. Ricardo apretó los dientes. Esa mentira le resultó torpe. Miró a los pequeños, sus rasgos, su forma de sentarse. Un recuerdo de su esposa muerta cruzó su mente, abrupto, doloroso. 5 años atrás le dijeron que había perdido todo y por primera vez dudó de esa verdad enterrada. Ricardo se inclinó lentamente, observando a los niños con mayor detenimiento. Uno de ellos estiró el brazo para alcanzar el plato, dejando al descubierto su antebrazo. Ricardo se quedó inmóvil. La sangre le abandonó el rostro. Allí estaba, una marca de nacimiento, idéntica a la suya. El mismo lugar, la misma forma, una herencia familiar. Instintivamente, Ricardo se tocó su propio brazo, confirmando lo imposible. El niño lo miró sin miedo, con una curiosidad inocente. «¿Por qué me mira así?», preguntó el pequeño, en voz baja. Lucía cerró los ojos, sabiendo que todo había terminado, y el pasado, enterrado con certificados y tumbas, comenzó a resquebrajarse. Ricardo retrocedió un paso, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. La imagen de su esposa muerta lo golpeó sin aviso, brutal. Recordó la habitación blanca, las voces médicas, el silencio final. Le dijeron que ella y los bebés no sobrevivieron, que no hubo nada que hacer. Él no preguntó, no pudo. Se refugió en el trabajo. Miró nuevamente a los niños, vivos, respirando, comiendo. Sus manos comenzaron a temblar, traicionado por su propia memoria. «Los enterré», murmuró, con la voz rota. Lucía lo escuchó, con los ojos llenos de culpa, y entendió que había llegado el momento de contar toda la verdad. Lucía respiró hondo, como quien se prepara para saltar al vacío. «Yo no los robé», dijo primero con voz firme. Ricardo levantó la mirada, exigiendo cada palabra. «Los encontré», continuó ella,
abandonados, dados por muertos. Dijo que alguien poderoso había ordenado borrar todo rastro. Certificados, silencios, dinero para cerrar bocas. Ricardo sintió náuseas, porque entendió la magnitud de la traición. Los niños escuchaban sin comprender, pero sintiendo la tensión, y Ricardo supo que el enemigo siempre había estado dentro de su propia sangre. Uno de los niños se levantó despacio, arrastrando la silla con cuidado, se acercó a Ricardo, mirándolo con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Usted es el señor de la foto?, preguntó, señalando su reloj. Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ese reloj había sido de su esposa, un regalo antes del parto. Ricardo cayó de rodillas, incapaz de sostenerse. Las lágrimas que negó durante años, finalmente salieron. Los otros niños se acercaron, rodeándolo en silencio, y en ese abrazo torpe, entendió que la muerte también puede mentir. El timbre resonó con autoridad, como si la casa aún obedeciera órdenes antiguas. Ricardo levantó la cabeza, reconociendo ese sonido del pasado. Lucía palideció. «Es ella», susurró. La puerta se abrió sin anuncio. Tacones firmes sobre el mármol pulido. Una mujer elegante entró, segura, dominante. «Llegaste temprano», dijo, con una sonrisa ensayada. Ricardo la miró y el apellido pesó más que la presencia. Elena Montenegro, hermana de Ricardo, guardiana de la herencia. La mujer observó a los niños sin emoción, y Ricardo comprendió que el duelo que vivió fue un negocio para ella. Elena avanzó hasta la mesa, observando los platos sencillos con desdén. «Esto se salió de control», dijo sin molestarse en bajar la voz. Ricardo se colocó frente a ella, bloqueando su vista hacia los niños. «Los diste por muertos», respondió, conteniendo una furia antigua. Elena suspiró, impaciente. Eran un riesgo para la herencia. Habló de empresas, de acciones, de apellidos que no podían diluirse. «Tu dolor fue útil», añadió, con frialdad quirúrgica. Los niños apretaron las manos de Ricardo, sintiendo el peligro. «Mi esposa confió en ti», murmuró él, quebrado, y Elena entendió que esa vez no podría comprar el silencio. Ricardo permaneció de pie, respirando con dificultad como si cada recuerdo encajara al fin. Miró a Elena, ya sin miedo, entendiendo por primera vez toda la traición. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con la voz rota conteniendo años de silencio. Elena bajó la mirada, obligada a hablar. Confesó que temía perder la herencia, que los hijos cambiarían el reparto. Pagó médicos, alteró informes, declaró a los bebés como fallecidos. Cuando su esposa murió, aprovechó el duelo para cerrar el plan. Ricardo anunció denuncias, pruebas, abogados y una investigación penal. Elena comprendió, demasiado tarde, que su poder había terminado, y el silencio que compró durante años finalmente la condenó. La tarde cayó lentamente sobre la casa, suavizando sombras antiguas. Elena fue escoltada hacia la salida, su poder reducido al silencio. El comedor quedó en calma, platos vacíos, migas sobre la mesa. Ricardo permaneció sentado con los niños, recordando a su esposa. El reloj marcaba la hora exacta del almuerzo como una cita pendiente. Lucía observaba aliviada desde la distancia. Ricardo sirvió agua con manos torpes pero presentes. «Ella hubiera querido esto», dijo sin decir su nombre. Los niños asintieron, sintiendo algo parecido a hogar, y la casa, que fue tumba, comenzó a parecer un hogar. Ricardo comprendió que el dinero no protege del dolor, solo lo oculta. La verdad no llegó a tiempo, pero llegó cuando él dejó de huir. Sus hijos no regresaron del pasado, nacieron de nuevo en ese almuerzo. El poder que se impone con miedo siempre termina cayendo. La familia no se hereda, se construye con presencia y coraje. Llegar temprano cambió una historia escrita con silencio y mentiras. Y Ricardo Montenegro entendió que el amor, cuando se enfrenta, también puede reparar.